Your line is now unmuted. Muy buenas noches, le queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro virtual. Sé que ya algunos están conectando. Qué bueno, Lucía, que pudiste conectarte también. Bien, la dinámica que vamos a utilizar, le pedimos por favor a todos los integrantes de este grupo de ética profesional que mantengan sus micrófonos en silencio. Y entonces vamos a hacer un pequeño recuento de las primeras unidades. Vamos a hacer algunos comentarios importantes y al final entonces vamos a tener una sección de preguntas que puede ser de lo que hemos estado conversando, como también de cualquier situación del cursado de la asignatura. Recordemos que hoy es 29 de enero del año 2016. Me pueden seguir a través de la diapositiva. Bien, vamos a hablar primero de los fundamentos de la ética. Hoy en día, hablar de ética profesional en sí misma no es quizás tan relevante. Lo primero que debemos establecer es el término de deontología. Deontología, no odontología, deontología, que es la teoría del deber y se refiere al conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. Hoy en día la ética apoya a las diferentes ciencias. En ese sentido, la deontología es conocida también bajo el nombre, como le dije hace un momentito, de teoría del deber, y junto con la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Ya la axiología tiene que ver específicamente con el tema de los valores, que es uno de los temas ya de nuestro programa de la asignatura que se encuentra en la parte final. Bien, estamos aquí un poquito lentos, pero bueno, no pasa nada, no se preocupen. Pasamos entonces al concepto de moral. El moral es el conjunto de creencias y normas de una persona o un grupo social determinado que oficia de guía para obrar. Es decir, Yaelis, ¿no me escuchas? ¿Me estás escuchando? Bien, antes de continuar, vamos a ver si me escuchan, por favor, a través del chat, me pueden contestar. Vamos a pedir a Lucía que por favor la parte del micrófono, en la parte de arriba al lado de Nimir, hay un pequeño micrófono, por favor que lo silencie para que así se pueda potencializar. Bien, muy bien. Vamos a continuar, quizás la interfase del internet que ustedes tienen vaya un poquito más lento. Bien, les explicaba hace un momentito que la moral es el conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social determinado que oficia de guía para el obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, de lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué es el conjunto de creencias? Bueno, básicamente porque la moral ha sido establecida por un grupo de personas que se encuentran en un espacio social determinado. Y pues necesariamente lo que es moral para mí quizá no tiene que ser para usted. Por ejemplo, en algunos países, pues que un hombre salude con un beso a otro hombre, eso forma parte de la cultura. Pero aquí en nuestro país, si un hombre saluda a otro hombre, ya ustedes saben que viene el tema, que es gay, que si es homosexual, que es esto. Entonces, fíjense cómo lo que necesariamente es moral para un grupo no tiene que ser necesariamente para el otro. La ética va íntimamente relacionada con la moral, o sea que una no se da sin la otra, una se desprende de la ética. Perdón, una se desprende de la otra. La ética proviene del latín ethicus y del griego noikos, que tienen una íntima relación con la moral, como les decía hace un momentito.
Etimológicamente tienen el mismo significado, con la diferencia de que la moral se deriva del latín moris y la ética del griego ethos. La ética posee dos sentidos fundamentales. El primero y más antiguo significaba residencia, morada, lugar donde se habita. Después se aplicó a los pueblos y a los hombres en el sentido de su país. En ese sentido existen normas éticas y morales que pueden ser consideradas como universales. Sin embargo, hay otras que son muy específicas de determinada población. Según el diccionario de la Real Academia Española, la ética es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Ética es lo que se define o es lo que define gran parte de la personalidad de un ser humano y que involucra los valores. Es decir, es la escala de parámetros importantes a los cuales supone que una persona nunca renunciaría, estableciendo estos valores a través del juicio y del discernimiento. Básicamente los valores no son tan antiguos como la ética en sí misma. Los valores ya comienzan a tratarse un poquito en la época contemporánea, porque en los inicios de la ética, primero no se llamaba ética, pues como es de conocimiento general, la ética nace en las escuelas de Sócrates, en la antigua Grecia, y ahí se consideraban éticos solamente aquellos que podían asistir a las escuelas de Sócrates, porque en ese momento histórico estaba asociado con el saber y con el conocimiento. De la ética, el mundo de la ética o relativo a esta parte de la filosofía, que es conforme a la moral o a las costumbres establecidas, también parte de la filosofía que trata de la moral y de los actos humanos, que permite al hombre calificar unos actos como buenos o como malos. O también se puede ver como el conjunto de normas morales que regulan cualquier relación o conducta humana, sobre todo en un ámbito específico. Algunos autores, como Heidegger, definen la ética como el pensar que afuera del hombre en el ser, la verdad del ser como elemento originario del hombre. Zenón, el estoico, lo plantea como el ethos, que es la fuente de la vida, de la que emanan los actos singulares que ejecuta el hombre. Fíjense, es importante que en este contexto histórico vayamos observando cómo se percibía la ética o el contexto ético según los grandes filósofos de la humanidad. Los tres grandes filósofos más importantes de la ética, o los que más han representado el tema de la ética, son Platón, Sócrates y Aristóteles. Platón fue un discípulo de Sócrates y a su vez Aristóteles fue un discípulo de Platón. El aporte más importante a la ética por parte de Platón ha sido considerado como el Tratado de Ética Política llamada la República, y el aporte más importante de Aristóteles es que él elaboró el primer tratado de ética llamado la Ética a Nicomaco, basada en la convicción de que todo ser humano busca la felicidad. Estos discípulos, unos fueron los más abanderados dentro de los discípulos que formaban parte de estos filósofos, y como les comenté hace un ratito, la ética nace en las escuelas de Sócrates. Los estoicos y los epicureos propusieron comportamientos morales basados en principios opuestos,
por ejemplo, la virtud vivida en moderación, el estoicismo y la búsqueda del placer. Es decir, que para una persona ser ética según los estoicos tenía que vivir su vida con moderación. Immanuel Kant rechaza totalmente la fundamentación de la ética en relación a todo lo que planteaban estos filósofos tradicionalistas, mientras que los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad. Por su lado, Max Scheler elabora una fenomenología de valores. Él propiamente en ese primer momento histórico no utilizaba la palabra valores, pero sí hoy en día podemos decir que él organizó todo eso que hoy conocemos como valores dentro del campo de la ética, y Alan Badiou intentó demostrar que la cuestión de la ética en el siglo XX era una verdadera negación, era un verdadero nihilismo y una amenaza de la denegación de todo pensamiento. Fíjense cómo a medida que fue pasando el tiempo, estos filósofos, ya pues Immanuel Kant, que lo mencionamos hace un momentito, ya comienza a tener un cambio bastante radical la ética, mientras Richard Rohr desarrolló un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética. Él realizó diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un pensamiento ético antifundacionalista. Michael, filósofo escocés, estableció en las últimas 2 décadas del siglo XX nuevas herramientas de análisis histórico-filosófico de distintas versiones con las que se habían visto la ética. Ciertamente, cuando Richard Rorty habla del papel de las emociones como un elemento influyente a la hora de actuar el ser humano, tenía bastante razón. Porque es cierto que cuando nosotros realizamos una acción y la hacemos, por ejemplo, si estamos sumamente enojados, pues no es lo mismo que cuando estamos ejecutando una acción, que estamos de manera tranquila o en nuestra forma de ser habitual. La finalidad de la ética es de formar profesionales éticos que puedan desarrollarse en el futuro con bastante conocimiento, con habilidades, con sensibilidad, con voluntad, para que pueda actuar bajo no solo sus intereses propios, sino también bajo los intereses de la comunidad. O sea que ustedes como futuros profesionales tienen que ejercer su profesión con decoro. La formación ética no espera que los estudiantes en sí aprendan ética. Lo que nosotros esperamos es que futuros profesionales hagan ejercicio de su profesión dentro del contexto ético. La ética se ocupa únicamente de los actos típicamente humanos, es decir, de aquellos que dependen de la razón y de la libertad, y obviamente también, como está muy enlazado con la moral, pues independientemente de que nosotros no estemos de acuerdo con algo que esté establecido en una comunidad, nosotros tenemos que respetarlo. Las características de la ética: podemos decir que la ética es científica, ya que existe la sistematización, la organización, y esta está sujeta a comprobación. Es racional, ya que está basada en metodología lógica, porque sigue secuencia, iniciando por la inteligencia, luego por la voluntad, y su punto culminante de la libertad. En nuestro diario vivir nosotros tenemos comportamientos que pueden ser considerados como éticos o no. Otra de las características es que la ética es práctica, ya que es funcional y por lo tanto congruente con la propia personalidad de las personas. Es normativa porque establece su propio carácter medio de normas o leyes personales. Obviamente hay muchos criterios y convicciones personales que van muy asociadas a nuestros valores, pues que nosotros, acorde a lo que nos dicta nuestra conciencia, sabemos si debemos ejecutar una acción o no.
Obviamente la ética está íntimamente relacionada con diferentes ciencias. La ética en sí misma forma parte de la filosofía, pero la practicidad, la ejecución la vemos obviamente con la relación que tiene con las diferentes disciplinas o carreras. La ética se relaciona con otras ciencias que estudian desde diversos ángulos las relaciones y el comportamiento de los hombres en sociedad. Toda ciencia de comportamiento humano, de relaciones entre los hombres, puede dar una aportación provechosa a la ética como ciencia de la moral, y obviamente podemos inclusive situarnos y contextualizarnos en nuestras diferentes carreras y ver qué tipo de situaciones pudiéramos nosotros enfrentar en un futuro como profesionales que estén dentro del campo de la ética. Podemos decir que la ética tiene una gran relación con la psicología. Esta se parece a la ética en cuanto a que tanto la ética como la filosofía estudian la ética. Obviamente lo estudia desde los aspectos de su comportamiento en sociedad, y pues lo que interesa más aquí son las normativas establecidas. Bien, la relación entre la ética y la sociología. La sociología surgió en el siglo XIX gracias a las aportaciones de Augusto Comte y de Carlos Marx. Estudia el comportamiento del hombre en forma global, es una ciencia de hechos, mientras que la ética es una ciencia de derechos. La relación de la ética y el derecho. El derecho es un conjunto de normas que rige la conducta, y en esto se parece a la ética porque la ética evalúa la conducta dentro del punto de vista de lo establecido en la sociedad y de las normas. Y muchísimas veces pudiera yo asegurar que la evaluación que hace la sociedad ante la conducta que realiza el ser humano es mucho más rígida que la que hace la ley. ¿Por qué digo que es mucho más rígida? Porque muchas veces la ley puede inclusive tener algunas concepciones. Sin embargo, cuando uno comete un error como profesional, como ser humano en la vida, muchas veces esa persona tiene que cargar toda la vida con ese error que cometió, que tiene que ver con lo ético y con lo moral, y todavía se muere y la gente está diciendo ese hecho que cometió. Continuando aquí con la diapositiva, la relación entre la ética y la pedagogía. La pedagogía consiste en lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer, mientras que la ética dicta qué es lo que hay que hacer, tanto que la educación muestra el modo en que podemos lograr lo propuesto por la ética. Bien, ya nos estamos acercando a la parte final. La relación entre la ética y la teología. La teología, en este caso la teología moral, trata de la valoración moral de los actos humanos. La ética utiliza la razón como instrumento de su estudio, y la teología moral, además de la razón, utiliza los datos de la fe como su libro, que es la Biblia, y las fuentes afines para evaluar la conducta que realiza un ser humano y determinar si esta conducta es buena o mala. Y obviamente la relación entre la ética y la religión está íntimamente relacionada entre la relación que tiene que tener el hombre y Dios, obteniendo en este contacto la guía personal de su conducta correcta, en muchos casos avalado en los 12 mandamientos de Moisés establecido en la Biblia, y de muchos otros aspectos que se han establecido en la religión y que se consideran como correctos o incorrectos. La ética es la instancia desde la cual formulamos principios y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestras
acciones. Hay un elemento también muy importante cuando hablamos del contexto ético y tiene que ver básicamente con el término de la conciencia. Eso lo vamos a ver casi ya. Y la ética y el derecho es la relación que existe tras de un asunto constante y relevante que contribuye a desentrañar el sentido histórico y actual del sistema jurídico y suele concurrir con su desarrollo. Pues le decía que hay un elemento muy importante que es el tema de la conciencia, que la podemos ver como esa voz interior que nos indica en determinado momento qué yo debo hacer. La ética es sumamente importante. La ética o filosofía de la moral es la ciencia que a la luz de la razón reflexiona sobre el sentido, la licitud, la validez, la bondad y la maldad que pueden realizar los actos humanos. La ética tiene como finalidad establecer una plataforma de valores que supere lo arbitrariamente caprichoso en las actuaciones humanas. La ética pretende una justificación racional del modo de proceder que impulse al hombre a que, por principios éticos, de manera coherente y armónica con su naturaleza racional, sea libre sin violentar el derecho de los demás y manejándose de manera correcta bajo lo que establece la sociedad, bajo lo que establece la familia. A diferencia del animal, el hombre no puede caminar al azar o vagar sin rumbo, impulsado únicamente por sus instintos. Nosotros somos entes sociales. La ética la podemos comparar con un faro que ilumina el camino y dé sentido a la vida, pero también es una voz interior, ya que en el fondo del espíritu se encuentran intenciones que son importantes en los actos humanos, pero sobre todo que es invisible, que solamente la podemos ver nosotros y lo podemos sentir, y que es esa fuente secreta que tenemos que le llamamos conciencia. Bien, jóvenes, en este momento me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, me puedan escribir por el chat, sea de la presentación o de la asignatura como tal. Bien, tenemos 2 o 3 minutos, vamos a dedicar 2 o 3 minutos para este espacio. Bien. Bien, esperamos si hay alguna pregunta o algún comentario. Si tenemos alguna pregunta o algún comentario. Bien, vamos a dar un minuto más. Bien. Sí, así es, María. La ética de alguna manera nos indica cuál es la forma en que nosotros debemos comportarnos, pero es importante que tomemos en cuenta que ese comportamiento del ser humano tiene una asociación directa con los valores que se nos han inculcado en nuestra familia, en la escuela. Sí, muy bien, Yaeli, muy bien. No pasa nada si no hay preguntas. Bien. Bien. Entonces, les agradezco que hayan asistido a esta convocatoria
Es sumamente importante que nosotros estemos desarrollando estos encuentros sincrónicos con las asignaturas virtuales. Yo sé que quizás algunos por alguna situación no pudieron estar presentes, pero vamos a tratar de hacer otra antes de la fecha pautada para el examen. Solo exhortarle que sigan realizando sus actividades, que cualquier duda me la escriban como lo están haciendo en el foro técnico. Ustedes saben que yo todos los días estoy ahí respondiéndole y dándole las aclaraciones pertinentes. Es importante que traten de realizar todas las actividades, que participen en las actividades colaborativas como son los foros, como son las UI. Así que ya en la próxima semana vamos a estar publicando el día, hora y aula en que vamos tomar, en el que se va a tomar la prueba escrita. Así que muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Recuerden que soy su facilitadora y que estoy para ayudarles y acompañarles en este proceso. Feliz resto de la noche.